Buenos días, hermanos. Hoy les voy a decir Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Señor Jesús, en esta hora venimos a adorarte, a exaltarte, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, quien nos ayuda en los momentos de angustia, Señor. Y en esta hora nos rendimos a ti para que te podamos adorar y exaltar como tú lo mereces, Señor. Que sea una adoración en espíritu y en verdad. Que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Señor, tú eres quien nos ayuda y por eso estamos aquí, para adorarte, para exaltarte y para glorificar tu nombre. Que nuestra alabanza pueda subir como olor grato delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Es un gozo poderlos saludar a través de este medio. Me da mucho gusto que las familias
la iglesia se gocen alabando y glorificando a nuestro Dios a través de este medio por el cual nos podemos comunicar, hermanos. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 12 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Les voy a invitar a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Bendito seas, Padre Celestial, porque a través, Señor, de la obediencia de tu Hijo amado Cristo Jesús, gozamos, Señor, contigo, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Porque como santos en luz, bendito Padre Santo, tú nos guías para que las tinieblas, Señor, no se apoderen de nuestra vida. Nos has librado de la potestad de ellas y has trasladado al reino, juntamente con nosotros, a tu amado Hijo, Cristo Jesús, Padre Celestial, el cual por intercesor de nosotros puede, Señor, hablar contigo para que a través de él, como sacerdote, obre, Señor, en nuestras vidas, suplicando porque tú, Señor, perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Bendícenos, Señor. Guíanos, Señor, para que seamos luz en las tinieblas, Padre Santo. Te suplico que seas con todos y cada uno de mis hermanos de tu iglesia, Emmanuel, y que, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón esté en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1:14. Oh Jesús, tú me diste perdón, perfumaste mi ser con tu amor, la fragancia del valle Sarón se desborda hoy en mi corazón. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Cuánto tiempo tu voz resistí y el anhelo de mi alma apagué, pero viendo que iba a morir, con dolor yo te dije, pequé. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Yo te adoro, benigno Jesús, con amor yo te quiero seguir. Cuánta dicha disfruto yo en ti, quiero siempre contigo vivir. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer la lectura en Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos del 2 al 10. La palabra de Dios dice: ejemplo de los tesalonicenses. Demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo,
Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de vuestra venidera. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por las bendiciones que tú nos das. Te doy gracias porque tú nos permites realizar cada domingo un culto de esta manera, Señor. Te doy gracias porque tú pones los medios, pones todo lo necesario para que se puedan realizar. Y en esta hora te pido que tú seas con el mensaje de la palabra de Dios, Señor, que tú nos enseñes algo a través de este mensaje, Señor, que podamos estar atentos, que no haya ninguna distracción, Señor, que podamos verlo y aprender un poco más de tu palabra, Señor, de lo que nos quieres decir tú en esta mañana, Señor. Te pido que tú seas con nosotros y que nos bendigas y que podamos poner en práctica todo lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Todo eso te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confío en el Señor, que la Iglesia Emmanuel, los amigos y hermanos que hoy nos acompañan, se encuentran bendecidos por el Señor. Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros y hoy nos da la maravillosa oportunidad de volvernos a reunir a través de estos medios para que juntos usted y yo sigamos edificándonos, sigamos también creciendo y sigamos proclamando que Dios es el Todopoderoso en nuestras vidas, que vive y reina en cada vida, en cada familia, en cada hijo, en cada hija que hoy le adora adora su nombre. Y por ello vamos a recordar un tema muy importante. Esta es la primera de una serie de predicaciones que tendremos los otros 2 domingos que vienen por delante. La fe, la esperanza y el amor, en la cual estaremos meditando domingo a domingo. Hoy comenzaremos con la fe, cimentados en la fe, donde vamos a recordar también la vida de los cristianos del primer siglo y cómo también afrontaron sus problemas, sus situaciones. Ellos no tenían una pandemia como usted y como yo, pero tenían otros problemas que también atentaban contra su fe, contra su esperanza y contra ese amor que habían recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo escribe esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Pero vamos a recordar algo muy importante. La ciudad de Tesalónica era antiguamente llamada el lugar de Terma, por las aguas termales que existen cerca de ella. En el año 315 a.C. se le dio el nombre de Tesalónica, nombre de la media hermana de Alejandro Magno, cuando Roma conquistó Macedonia en el año 168 a.C. La ciudad fue hecha capital de toda la provincia de aquella región. En los días del apóstol Pablo tenía un aproximado de 200,000 habitantes. La mayoría de ellos eran griegos, pero había también muchos romanos y una minoría de judíos. La misión de Pablo
era llevar el Evangelio a los gentiles. Así lo podemos encontrar en los pasajes de Hechos capítulo 9, verso 15 y Efesios capítulo 3, verso 1 al 12. Sin embargo, el apóstol siempre comenzaba predicando a los judíos. Sus mensajes eran dirigidos hacia ellos, sin olvidarse también de los gentiles. Por ello, el apóstol Pablo no solo enseñaba las Escrituras, sino que proclamaba a Cristo e instaba a sus oyentes a que recibieran a Cristo por medio de la fe, como su único y suficiente Salvador. Cuando el apóstol Pablo predicó a los gentiles, empezó declarándoles al Dios de la creación, ya que no conocían las enseñanzas del Antiguo Testamento como usted y como yo. Y así lo pueden encontrar en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 17. Ellos necesitaban conocer a ese Dios de la creación. Ellos estaban escuchando cosas nuevas, cosas maravillosas de las cuales ellos desconocían, porque no había una Biblia como hoy la tenemos usted y yo. Y espero que usted tenga en sus manos un ejemplar de la Escritura, la Biblia, en la cual usted puede encontrar ese mensaje de que Dios ha creado todas las cosas. Y Pablo enseñaba esto a sus oyentes, principalmente a los gentiles, porque ellos desconocían totalmente todo el origen de cómo fue creado el hombre, de lo que había en su entorno y cómo también Dios seguía proveyendo de todas las cosas. Por eso, el apóstol Pablo enfatizaba esto y escribía estas cosas a sus oyentes, principalmente a esta iglesia de Tesalónica. Pablo entonces escribe esta carta para asegurar a sus amigos que les amaba, que se preocupaba por ellos. En segundo lugar, el propósito de escribirles esta carta era también de arraigarlos en la doctrina de la fe cristiana, cimentarlos en esa fe que habían puesto en nuestro Señor Jesucristo, particularmente en lo que se refiere a la venida de Cristo. Esto es un tema muy importante y muy interesante en esta primera carta, y también va a ser parte de este tema en la segunda carta de Tesalonicenses. Por ello, vamos a ver esto, el cimiento de la fe basado en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas que Dios había dado, pero también para prepararse en la venida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo se esforzaba por ello. Había escuchado muchos problemas, muchas situaciones, muchas dificultades, y por ello escribía a esta iglesia. Parece que la iglesia estaba sufriendo persecución severa, y esto siempre trae consigo la tentación de conformarse al mundo y darse por vencido. En pocas palabras, en abandonar la fe, en claudicar y no proseguir a la meta. Muchas veces es bien fácil salirse y no mantenerse firme en una fe sólida, confiando en el Señor. Y por ello el apóstol Pablo escribe esta carta dirigida a ellos, para que ellos se cimentaran cada día más en esta fe. Por ello, él les recuerda las verdaderas enseñanzas de la fe cristiana y lo que Dios había hecho por ellos en Cristo.
para que no se les olvidara, para que ellos lo mantuvieran fresco en su memoria. El ser humano tiene algo peculiar, que es olvidadizo de las cosas. Y por ello el apóstol Pablo escribe cada una de estas cosas para recordarles lo que Cristo había hecho y sigue haciendo en la vida de la iglesia. Pablo les anima a permanecer firmes y mantener un buen testimonio. Y esta carta ha llegado a nosotros con este mensaje, una vez más, bajo esta pandemia, con este propósito, para que permanezcamos firmes en esta fe y dando buen testimonio en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, donde hoy no reconocen a este Dios todopoderoso, aunque ya tienen toda la ciencia, no se atreven a reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Por ello, Primera de Tesalonicenses es la carta de un padre espiritual que se dirige a sus hijos preocupado por su relación, por su comunión con Dios, y esta carta ha llegado a nosotros también para darnos este mensaje, para recordarnos este cimiento de la fe. El primero de ellos, no debemos de pasar por alto algo. El primer paso para tener esta fe es vivir una conversión. Tiene su Biblia, la tiene a la mano. Acompáñeme a un pasaje de la Escritura. Vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Ya lo tiene. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y vamos a ver este primer paso, la conversión. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, vayamos por partes. Mas a todos los que le recibieron, todos aquellos que abrazaron el poder del Evangelio, creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, creyeron que Jesús nos ha reconciliado ante el Padre. Después viene a los que creen en su nombre. Y aquí marca la diferencia algo. No todos creen en el nombre de Jesús. No todos lo aceptan, no todos lo reciben. Este es un paso de fe. Este es una toma firme de decisión de abrazar el Evangelio. Y luego también, una de las promesas que está ahí, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos pueden ser hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Pero solamente aquel que puede ser un hijo de Dios tiene estas dos cosas. Recibe el Evangelio y también cree en Jesús. Por ello, esto había ocurrido en la iglesia de Tesalónica, en los viajes misioneros que el apóstol Pablo había realizado y muchos habían creído. Y ya el apóstol Pablo había levantado esa iglesia, esa pequeña iglesia, formándose. Y cuando llegamos a esa primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo escribe en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ellos recuerdan, ellos siempre están presentes en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo junto con todos sus acompañantes. Y mire cómo sigue avanzando el pasaje. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire esto muy importante y muy interesante. La obra
de vuestra fe que había comenzado en sus vidas, en sus corazones. La conversión, ellos la habían vivido también como usted y como yo. Y si tú no la has vivido, te invito a que tengas un encuentro con Jesús, a que recibas el poder de este evangelio, de esta buena noticia, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para darnos vida, para darnos una reconciliación con el Padre. Y el apóstol Pablo estaba diciendo estas cosas de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habían permanecido, estaban ahí arraigados, estaban ahí cimentados en la fe esperando. Pero también estaban teniendo situaciones muy difíciles. Por un lado, esa persecución severa, y por otro también que se estaban levantando templos donde adoraban a Dios y había un sincretismo. Principalmente lo habíamos visto en una predicación anterior. Estaban batallando con el gnosticismo, una filosofía mezclada con las enseñanzas cristianas, y empezaban a confundir a la iglesia. Nosotros rescatamos las enseñanzas escriturales, no filosofías, sino lo que emana de la palabra de Dios que ha llegado hasta nosotros, limpia, pura, hasta el día de hoy. Mire cómo sigue avanzando y escribiendo esta carta del apóstol Pablo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, por amor de ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando escribe esto, el apóstol Pablo está diciendo que fue en un momento tan difícil. No fue en una situación buena, alentadora, sino fue en una situación muy, muy difícil. Como hoy usted y yo lo estamos viviendo bajo esta pandemia. Estamos viviendo una tribulación en la cual tenemos esta incertidumbre. Y a veces es bien fácil abandonar la fe. Y más aún cuando los templos se han cerrado. Y más aún cuando no hay reuniones donde nos podamos edificar juntos. Por ello también hacemos esa invitación a que busque también el reunirse, la forma, la manera de estar en contacto con los hermanos. Porque la fe muchas veces se apaga. Y más si cuando no estamos cimentados en la fe, cuando vienen situaciones, podemos ser tambaleados. Y hay que recordar, hermanos, la conversión, de haber recibido este evangelio. Y también de creer que Jesús es el Señor y Él es el que tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que va a pasar el día de mañana con esta pandemia. Pero usted y yo debemos de estar firmes, imitar la fe de los primeros cristianos, imitar también su anhelo y su deseo por mantenerse firme hasta el día de su último suspiro, o con esa esperanza que tenemos por delante de ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el apóstol Pablo escribe eso. Dice ahí, escribiéndole a esta iglesia
Tesalónica, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Un ejemplo está ahí. Ellos, como iglesia local, eran un referente para otras ciudades, para Macedonia, para Acaya y de toda esa región. La iglesia Emmanuel hoy tiene que ser también un ejemplo para los demás familias, hermanos, congregaciones, iglesias, de que estamos firmes, y eso nos lleva a estar cimentados en la fe, dando testimonio para la honra y gloria del Señor, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación en la cual nos encontramos. Dar testimonio que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que esperamos en Él y a Él le damos toda la alabanza, toda la honra y la gloria. Por ello, también el apóstol Pablo escribe algo muy importante en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 10, que nos hace recordar algo muy importante. Romanos, capítulo 10, verso 10, que a la letra dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está algo muy importante, muy interesante. El apóstol Pablo está diciendo dos grandes verdades. Primero, porque con el corazón se cree para justicia y se mantiene ahí uno firme en la fe. Y segundo, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted y yo confesamos que Jesús es el Señor y que Él nos está salvando, nos ha salvado de una condenación, de la ira venidera de Dios. Pero también, en medio de esta tribulación en la cual estamos pasando, Él está haciendo grandes cosas en medio de esta situación. La salvación sigue vigente. La salvación se hace presente en su vida y en mi vida, y en la vida de todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo en la cual usted puede ser un referente para un hermano, para una hermana que va comenzando en el camino del Señor, o también para sus familiares. Se ha dicho mucho de los que hoy han pasado a la presencia del Señor. Cómo admirábamos su fe, cómo admirábamos sus largas jornadas de oración, sus tardes de lectura y escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque daban testimonio, porque estaban cimentados en la palabra. También, en medio de una tribulación, poder estar firmes en Cristo, permanecer en Cristo, no es nada sencillo, más cuando nos separamos, más cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando no tenemos una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ello, el evangelista nos habla de algo muy importante. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, nos dice esto que a veces se nos olvida. Juan, capítulo 15, verso 4. ¿Lo tiene? ¿Me acompaña? La Escritura dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Así que el tercer paso de esta cimentación de la fe es permanecer en Cristo. Aunque vengan tiempos difíciles, aunque la situación se ponga adversa a nuestro caminar diario, permanecer en Cristo, cimentados en esta fe, arraigados
en medio de una tribulación. Que esto se divulgue. Mire cómo es que la iglesia de Tesalónica se ha divulgado en aquella región y llega a los oídos de muchas personas. El pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 en su verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos permanecían en Cristo, porque ellos, dando testimonio, se daban a conocer en su entorno, y no era necesario de hablar bien de la iglesia de Tesalónica, sino nada más escuchaban lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando la iglesia de Tesalónica. El pasaje nos sigue diciendo dentro de esta carta: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia tenía un pasado. Ellos, siendo gentiles, que no conocían al Dios creador, habían adorado por muchos años, generaciones, a ídolos. Pero cuando llega el Evangelio y permanecen fieles a este mensaje, viene esa conversión de la cual hemos hablado. Pero también dan testimonio y se mantienen firmes, permaneciendo en Cristo, con un propósito de vivir en comunión con Cristo. Esto nos hace ver que ellos también cuidaban esa fe, aún en medio de esa situación que estaban viviendo en una tribulación severa, sino también en un defender de lo que ellos habían creído, una defensa de su fe en momentos tan difíciles como hoy lo estamos viviendo usted y yo. Por eso, vivir en comunión con Cristo no ha sido nada fácil, pero también trae una grande recompensa. Vayamos y veamos otra de las cartas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje para vivir en comunión con Cristo? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una relación ahí de convivencia, de vivir en comunión con los santos, de vivir también en esa relación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. En esta semana te invito a que tengas esa relación, esa comunión genuina, real, que no sea algo virtual, ya que hoy nos estamos familiarizando con esto de una forma virtual. Y espero que eso no llegue a nuestra fe, sino al contrario, que nuestra fe, porque estamos cimentados en Cristo, es una relación real, genuina. Y por ello, vivimos en comunión con nuestro Dios. Finalmente, el pasaje nos dice, nos habla de lo que el apóstol Pablo escribía, de servir verdaderamente y agradar al Señor. Así lo dice el verso 9 en su parte final: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para un propósito, para servir al Dios vivo y verdadero, no a los ídolos, sino a un Dios
que ha creado todas las cosas y ha creado su vida y ha creado mi vida, y Él es el que mantiene toda su creación, y usted y yo estamos en esta creación. Por ello, la fe que está cimentada en Cristo sirve y aguarda en el Señor. Mire cómo es que el apóstol Pablo termina esta porción de la carta: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Algo muy interesante de la carta de el apóstol Pablo a los tesalonicenses es de que les proyecta un mensaje a futuro, de estar firmes, cimentados en la fe, porque nuestro Señor viene a este mundo por segunda vez. Preste atención, y yo le invito a que usted lea esta carta con esta frase. Usted va a ver, después de cada asunto que él escribe y trata, siempre apunta a esto, de que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Por eso, la fe debe también servir y esperar en Cristo, siendo ejemplo en donde se nos ha puesto. Usted y yo estamos en esta ciudad. No sabemos por cuánto tiempo vaya a seguir esta pandemia. Anhelamos de todo corazón que pase pronto, pero el tiempo que sea necesario, nuestra fe siempre hable de esta iglesia Emmanuel, de cada familia, de que usted y yo servimos a ese Dios vivo y esperamos en Él la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta nos cimienta en esta fe. El estudio de esta carta debe darle a usted y a mí y a todo creyente una seguridad para el futuro, un ánimo para testificar quién es nuestro Dios y caminar con el Señor teniendo una estabilidad firme en el Señor, una esperanza en un mundo lleno de inseguridad. Usted lo puede ver en su entorno. ¿Cuántos hombres y mujeres no están viviendo una inseguridad porque no tienen una esperanza? Pero nosotros, que somos cimentados en la fe, esperamos en el Señor la pronta venida, y nosotros en el caminar diario confiamos de que el Señor nos cuida, nos lleva de la mano aún en medio de esta pandemia. Este es el cimiento que tenemos en nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que inspiraste a ese apóstol Pablo y que también preservaste a lo largo de toda la historia, Señor, de la humanidad, y ha llegado a nosotros para recordarnos esto, donde debemos tener cimientos de lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, un cimiento que te alaba, te bendice, porque hemos creído en el poder del Evangelio, porque hemos recibido este mensaje, porque también, Señor, tú nos sigues cuidando y preservando hasta el día de hoy, y que aún en medio de esta situación en la cual nos encontramos, honremos y glorifiquemos tu nombre con nuestra fe delante de tus ojos y delante de los hombres. Padre, que tu palabra dé también entendimiento a tu pueblo y que seamos hacedores de ella para esta semana que comienza. Tú eres nuestro Dios y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 323. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo.
es fiar en Cristo y entregarse solo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando en su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón en la vida y en la muerte. Protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Iglesia Manuel, la Junta de Diáconos agradece por las ofrendas depositadas hasta este momento. Con estas ofrendas hemos hecho los pagos del mantenimiento de la iglesia, asimismo como el pago pastoral y el pago del Ministerio de Música. Los seguimos invitando para que depositen sus ofrendas ordinarias y sus ofrendas de misericordia, ya que con las ofrendas de misericordia nos ayudas a solventar las necesidades de algunas familias que tengan necesidad en este momento. Les agradecemos mucho, hermanos, y que el Señor los bendiga. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas que han apartado, así como sus vidas, para poder ser presentadas ante Dios como ofrenda fragante ante Él. Padre Santo, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, por estas ofrendas que te son presentadas ante ti. Aunque estamos a la distancia, Padre Santo, las ponemos como nuestras vidas presentes. Amén. Como Iglesia Emmanuel estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de toda esta Iglesia Emmanuel, y por eso hoy le alabamos, por eso hoy lo glorificamos como nuestro único Dios vivo y verdadero. Él ha respondido a nuestras oraciones y nos gozamos con la familia bautista Monroy, en la cual nuevamente se ve unida a esta familia y en la cual seguimos orando por la recuperación pronta de cada uno de los integrantes de esta familia. Damos gracias a Dios porque Él ha cuidado de la vida de nuestro hermano diácono Joaquín Bautista, ha fortalecido a nuestra hermana Lupita y ha cuidado también y ha levantado a nuestros hermanos Aralí, a Rubén, a Isaí, y a Dios sea toda la honra y la gloria. Oremos también por nuestros hermanos que aún siguen enfermos y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar también como un pueblo que da testimonio
que sigue confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Oremos y también impartiremos la bendición al final. Señor, delante de ti nos encontramos un puñado de hijos tuyos, dispersos en diferentes puntos de esta gran ciudad, pero unidos en esta fe en la cual tú has cimentado en nuestras mentes, en nuestros corazones, de unirnos en un solo espíritu. Padre bendito, tú eres nuestro Dios y a ti te damos toda la honra y la gloria. Y agradecemos todo lo que tú has hecho a lo largo de esta semana que ha transcurrido. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Has provisto, Señor, a tu pueblo y has también dado y suplido las necesidades de cada uno de tus hijos, de cada familia. Padre bendito, tú eres nuestro Dios y sabemos y confiamos que estamos en tus manos. En esta hora, Padre, oramos por nuestros hermanos enfermos, por nuestro hermano Joaquín, por nuestra hermana Lupita, por nuestra hermana Aralí, por Rubén, por Isaí, porque tú los fortalezcas, porque tú sanes y obres con poder sobre sus cuerpos. Pero también oramos por la vida de nuestro hermano Iván Araujo, en la cual también hemos visto tu mano poderosa obrar en su cuerpo. Vela por cada una de las familias. Sé, Señor, con cada uno de tus hijos, de tus hijas, donde hay un enfermo. Ya sea que hay hijos tuyos que conoces o algunos parientes cercanos de tu pueblo que están clamando a ti porque tú les sanes. En esta hora, Padre, también oramos por las familias que hoy sufren, lloran, resienten la pérdida de un ser querido. Que tu Espíritu Santo consuele la vida de cada uno de ellos, que les des paz, que les des tranquilidad, que limpies las lágrimas de tu pueblo. Tú eres Dios, tú das y tú quitas. Sea bendito tu nombre. De igual manera oramos por tus hijos que hoy no tienen un trabajo. Que seas tú proveyendo y supliendo las necesidades de su familia, de cada uno de ellos. Oh Dios eterno, sé con tu pueblo que está caminando en medio de esta pandemia, con los peligros que tenemos en nuestro entorno, al salir de casa, por ir a un trabajo, a una cita médica o en las compras, Señor. Que tu pueblo también sea obediente y se sujete a las indicaciones de nuestras autoridades y así poder honrar tu nombre, dando testimonio que somos hijos tuyos y que podemos también darte toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos, en palabra, en pensamiento y en hecho. Padre, encomendamos delante de ti esta semana, que seas tú con cada uno de tus hijos, de tus hijas, desde el más grande hasta el más pequeño, en cada una de las actividades, que seas con los niños en su crecimiento, dándoles sabiduría para adquirir conocimiento en sus grados académicos, que también les des fortaleza a los jóvenes, paciencia, para que ellos puedan seguir adelante y poder también darte a ti la honra y la gloria en todo lo que ellos hacen en sus estudios, en sus trabajos y con su familia. Que tú seas con cada padre de familia que vela por su hogar y sale a trabajar con esa preocupación, con esa angustia. Señor, pero que tú seas el Todopoderoso en sus vidas. También oramos por la vida de nuestras hermanas que se quedan en casa o también salen a hacer las compras o realizar sus actividades también, que
tú estés con ellas, obrando con poder, para que ellos puedan también darte toda la honra y la gloria. Padre, si podemos ser instrumento de paz, de bendición en nuestro entorno, que tú nos uses, como tú quieras hacerlo, para honra y gloria de tu nombre, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad donde nos encontramos, para dar y mostrar esa luz que tenemos y hemos recibido de ti. En tus manos quedamos, Señor, para estos días que vienen. Si tú tienes a bien volvernos a reunir a través de estos medios, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, con un propósito de adorarte en espíritu y en verdad. Señor, tú eres nuestro Dios, y danos paciencia para esperar en ti. Danos paciencia, Señor, danos esa confianza y esa seguridad, y no permita, Señor, que nuestras emociones, nuestros pensamientos empiecen también a desviarnos de tu palabra, sino al contrario, estemos cimentados cada día y poniendo la mirada en tu Hijo Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. Despide a tu iglesia con paz y bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.